Señor les bendiga, hermanos amados, en este precioso día. Esperamos en el Señor de que usted y su familia estén bien por la gracia y la misericordia de Dios. Ese es nuestro deseo, es nuestra oración. Que Dios siempre mantenga su providencia extendida a favor de cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero abordar un tema de reflexión con ustedes que habla acerca de la misión de la iglesia. Y Jesús, en palabras simples y sencillas, lo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, cuando anteriormente ya había sufrido un hombre llamado Zaqueo, había sufrido la conversión, había experimentado el perdón de Dios. Y posterior a la historia de Zaqueo encontramos estas palabras de Jesús que declaran cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia primordialmente fue la misión de Dios, que fue de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que Jesús fungiera como el Cordero expiatorio. En los labios de Juan, Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y el texto del verso 10, capítulo 19 de Lucas, literalmente dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que cuando leemos este texto de los labios de Jesús diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, creo que rápidamente nuestra mente se remonta allá cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron. ¿Qué fue lo que se perdió allá? Se perdió la relación con Dios. El ser humano perdió su relación con Dios, de tal manera que, perdiéndose la relación con Dios, el ser humano se tornó una persona sujeta a sus propias pasiones, se tornó en un ser humano lleno de necesidades, en un ser humano vacío, en un ser humano que era regido por el deseo de su carne, que perdió de vista su relación con Dios. Por ende, dejó de preocuparse por lo eterno y empezó a focalizarse en lo efímero, en lo momentáneo. La misión era de que el Hijo del Hombre viniera a poder morir en la cruz del Calvario, automáticamente a buscar la relación que el ser humano había roto con Dios gracias al pecado. Entonces, cuando Jesús está diciendo acá, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido, Jesús vino a poder arreglar esa relación que se había roto, a poder reconciliar al hombre con Dios. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, la misión de Dios se constituyó en la misión de Jesús. Y Jesús vino desde que Él inició su ministerio en el año 30 de su vida, o a sus 30 años. Él empezó a predicar, empezó a hacer discípulos, empezó a hablar acerca de el reino. Y empezó a agrupar a las grandes masas. Implícitamente, Él les empezó a hablar acerca de las grandezas del reino. Y también de manera explícita, los beneficios que recibiría la raza humana al poder echar mano de la salvación. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, vemos su ascensión allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ya la misión de Dios, que pasó a ser la misión de Jesucristo, al ascender Jesucristo,
la misión quedó como la misión de la iglesia. La misión de la iglesia se tornó hasta el sol de hoy en la búsqueda de lo que se perdió. Tratar la manera de que el ser humano encuentre en sí mismo la necesidad de poder reconciliarse con el Padre. Que encuentre en sí mismo la necesidad de poder recuperar la relación que el primer hombre y la primera mujer perdieron, y que automáticamente toda la raza humana, cuando nacemos pecadores, nacemos con una relación rota con Dios. Nacemos con un vacío dentro que el ser humano intenta llenarlo con placeres, intenta llenarlo con vicios, intenta llenarlo de diversas maneras, pero ese vacío, lejos de llenarse, antes bien se torna más profundo. Y esa es la misión de la iglesia, la misión de Dios, la misión de Jesucristo, ahora también es la misión de la iglesia. Es tratar la manera de que el ser humano se reconcilie con el Padre a través de Jesucristo. Pero esa misión no la hacemos solos, como vamos a ver más adelante. La hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús está operando a través del Espíritu Santo en la misión que ahora es la misión de la iglesia. La Real Academia Española, misión lo define como trabajo, función o cargo que una persona debe cumplir. Poder que un gobierno le da a una persona. Hay algo que no debemos de perder de vista, amados hermanos, en esta oportunidad. Y es de que quien ama cumple la misión de Dios. Jesús fue muy claro al decir a través del evangelista Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entre los mandamientos de Jesús era lo que vamos a ver más adelante, que está en Marcos 16:15, y predicar el evangelio. El mandamiento de Jesús también fue lo que encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19, id y hacer discípulos a todas las naciones. También lo que encontramos en el Evangelio de Mateo más adelante, que lo vamos a ver, que era de suplir la necesidad ajena. La mejor manera de poder demostrarle a Jesús, a Dios, que nosotros lo amamos, es interesarnos por su misión, que es de alcanzar al que está alejado de Dios. Es de procurar que ese ser humano alejado de Dios, que está inmerso en una vida de pecado, encuentre misericordia en Dios, y Dios mismo a través del Espíritu Santo pueda convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y pueda volver a tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Porque lo que Dios busca con el hombre no es una religión como se especula por diversos lugares. Lo que Dios busca con el hombre es tener una relación, la relación íntima que Adán y Eva subestimaron y que perdieron, y que, como dije al inicio, al romperse esa relación con Dios dentro de cada ser humano, se hizo un vacío terrible, una soledad que no hay hombre, mujer, placer o comodidad económica que pueda llenarlo, satisfacer ese vacío o erradicar esa soledad. Solo Jesucristo, o solo Dios a través de Jesucristo. La misión consiste, en primer lugar, en predicar el evangelio. Y cuando encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, que Jesús literalmente dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Ese término ir se sobreentiende que se está necesitando ir fuera. Pero también se sobreentiende que es un llamado no solo a ir fuera, sino a salir de la comodidad e ir a donde está la necesidad. Predicar dentro de los templos, predicar sobre un púlpito, eso es muy fácil comparado con ir y predicar el evangelio de Jesucristo fuera, donde existe la necesidad. Jesús en este texto dice que debemos de ir, o sea, ir fuera de cuatro paredes y predicar el evangelio. Óigalo bien, amado hermano y hermana. Dice que debemos de predicar ¿qué? El evangelio. ¿Y qué es evangelio? Buenas nuevas de salvación. Una de las definiciones muy conocidas y muy claras es de que debemos de ir y hablar de las buenas nuevas de salvación. Eso es evangelio en palabras simples y sencillas. ¿Cuáles buenas nuevas? La buena nueva de que a pesar de que el ser humano es pecador o está perdido en los diversos vicios, hay perdón en Jesucristo. De que se encuentra misericordia en Dios a través de Jesucristo. La buena nueva es de que hay una transformación de vida a través de Jesucristo. La buena nueva es de que hay una justificación a través de Jesucristo ante el Padre. Ese es el evangelio, eso es lo que debemos de predicar. No debemos de predicar lo que yo quiero o lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece. Nosotros como cristianos, como predicadores, tenemos prohibidísimo predicar de manera subjetiva. No debemos de darle lugar al subjetivismo, mi forma de pensar o lo que yo creo o lo que yo pienso. Debemos de confinar la predicación del evangelio, valga la redundancia, al evangelio mismo, a lo que Dios es y lo que quiere con la raza humana, a lo que Dios es y lo que Dios espera de la raza humana. Esa es la misión de nosotros, la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Eso es lo que debemos de predicar. No debemos de perder de vista que cada vez que predicamos, la predicación debe de ser cristocéntrica. No debemos de perder de vista que se trata de presentar a Dios a través de Jesucristo como el Dios perdonador, el Dios que no toma en cuenta tu pecado si a Él vienes arrepentido, el Dios de que tiene una transformación de vida para ti, el Dios que comprende perfectamente por qué el ser humano está inmerso en los vicios, está inmerso en una vida de pecado. Eso es predicar el evangelio. Y debemos de ir fuera. Cuando nosotros tenemos un concepto claro de la misión de Dios, la misión de Jesucristo que nos fue a nosotros, entonces nosotros no vamos a necesitar de un templo para ir a predicar el evangelio. El que esté en los templos cerrados no va a frenar la misión. Vamos a continuar haciendo la misión. Que los medios por los cuales vamos a hacer la misión van a cambiar de tiempo en tiempo, cierto. De generación en generación, los medios, las estrategias van a variar. Claro que van a variar. Porque las estrategias que Jesús usó para poder predicar el evangelio son muy diferentes a las nuestras. Las estrategias que estamos usando hoy por hoy son muy diferentes a las que nuestros hijos utilizarán 20 años después. Es más, para no ir tan lejos, las estrategias que se utilizaban para predicar el evangelio en el año 2019 son muy diferentes a las que debemos de utilizar ahora en el año 2020, específicamente en este periodo de pandemia. Es cuestión de que la iglesia se contextualice y utilicemos los recursos, como vamos a ver más adelante, que Dios nos dejó a nuestro alcance,
a través de Jesucristo para poder hacer la misión, una misión efectiva, una misión pertinente, de acuerdo a la necesidad de un mundo en donde reina el vacío, la infelicidad, el vicio, la desesperanza. Máxime en este periodo de pandemia reina la desesperación. Y todo esto ha provocado que la raza humana esté un poco más sensible a lo que Dios tiene para darle. Al alcohólico, a la prostituta, al drogadicto. Las personas se han vuelto como que más vulnerables. La tierra está más fértil hoy por hoy. Es cuestión que nosotros no permitamos que el hecho de que los templos están cerrados, la misión se frene. No debe de frenarse. Es necesario que nosotros ampliemos nuestro criterio y podamos observar con los ojos de Dios, desde la óptica de Cristo, de que a pesar de que estamos en estado de calamidad, que precisamente ayer cumplimos 2 meses de estar aquí en Guatemala en estado de calamidad, todavía nosotros tenemos oportunidad de seguir haciendo misión. No debemos de perder de vista lo que dije hace un instante. Quien ama, cumple la misión de Dios. Nosotros no fuimos llamados a predicar el evangelio dentro de 4 paredes. Los que no tienen este concepto claro creen de que el mundo se terminó, de que ya son los últimos tiempos y por eso los templos están cerrados. Debemos de leer historia y darnos cuenta que no es la primera vez que la raza humana está viviendo en medio de una pandemia. La pandemia viene siendo de manera cíclica, de tal manera que las pandemias se generan de una a otra esporádicamente en diferentes periodos, pero la raza humana siempre ha sufrido lo que es pandemia. De diferente manera, con diferentes virus, cierto. Con diferentes enfermedades también lo es. Pero la raza humana siempre ha sufrido eso. Nosotros hoy por hoy lo vemos muy difícil el poder vivirlo. Y hasta posiblemente hay cristianos que perdieron la esperanza que lo vamos a superar. Porque nosotros nunca habíamos pasado por una situación de estas. La generación que estamos viviendo hoy por hoy no lo habíamos pasado. Pero al poder revisar la historia nos vamos a dar cuenta de que hubieron hombres y mujeres que en siglos anteriores vivieron una situación igual o peor que la que estamos viviendo ahora. El punto importante es no dejar que la misión se frene. También la misión consiste en hacer discípulos. Jesús lo dijo y lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí encontramos otra vez el término id. Y salir fuera, salir de la comodidad. Ahora no a predicar, sino a hacer discípulos. Las palabras de Jesús que registra el evangelista Marcos, dice que debemos de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Aquí encontramos de que debemos de hacer discípulos a todas las naciones. Para poder hacer discípulos de Jesucristo, nosotros primordialmente tenemos que ser discípulos de Jesús. Nosotros no tenemos que ser discípulos del pastor. No debemos de ser discípulos de los líderes denominacionales. Cierto, pertenecemos a XY denominación, pero no somos discípulos de los líderes denominacionales. Debemos de ser discípulos de Jesucristo. Y en la dinámica de hacer discípulos, de reproducirnos en discípulos, tenemos que procurar de que las personas sean discípulos de Jesucristo, no discípulos de nosotros.
que aprendan las frases de Jesucristo, que aprendan el estilo de vida de Jesucristo, no el nuestro, porque nosotros somos falibles. Jesucristo es infalible. De tal manera que cuando los discípulos a los cuales Dios nos da la oportunidad de poder trabajar o de poder discipular, en su manera de actuar, en su forma de hablar, se vea reflejado el carácter de Jesucristo y no el nuestro. No debemos de perder de vista eso. En el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién está hablando allí? Son las palabras del evangelista Mateo, las que están escritas, pero él escribió las palabras expresadas por el mismo Jesucristo. Por ende, Jesucristo es el que está diciendo que debemos nosotros de enseñarle a las personas que vienen tras nosotros las palabras que el mismo Jesucristo nos mandó a nosotros. Nosotros no tenemos que enseñarle a la gente a ser como nosotros queremos. Una cosa es mi gusto, mi criterio, y otra cosa muy distinta, la voluntad y la enseñanza de Dios a través de Jesucristo. En ningún momento tengo que enseñarle a las personas mi criterio, mi punto de vista. Debo de enseñarle a las personas una enseñanza pertinente, que esté integrada por las palabras, enseñanzas y voluntad de Dios en Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer. Ese es el mandato que encontramos en los labios de Jesús a través del registro que nos deja el evangelista Mateo en el capítulo 28. Dice que debemos de enseñarle todas las cosas que Jesús nos mandó. Tampoco dice las palabras que Pablo, porque hay personas de que parecen más paulinos que cristianos. Parecen que fueran más discípulos de Santiago que de Jesucristo. Más mosaicos que discípulos de Jesucristo. Jesús dijo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Lo que Jesús nos enseñó es lo que debemos de enseñar nosotros. No lo que enseñó otra persona. No lo que vimos ahí en el Facebook o alguna predicación que vimos en YouTube. No es eso lo que debemos de enseñarle a las personas. Debemos de enseñar lo que escrituralmente quedó plasmado que Jesús dijo que debíamos hacer. Jesús dijo que debíamos nosotros de amar. Claro, eso debemos de enseñarle a la gente cuando nosotros mismos ya practicamos eso. Jesús enseñó acerca de adulterio. Claro, eso mismo nosotros debemos de enseñar. En eso consiste la misión. En tercer y último lugar, la misión consiste en suplir la necesidad ajena. Y encontramos siempre las palabras de Jesucristo relatadas en el escrito del evangelista Mateo, capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hacer misión, la misión de Dios, la misión de Jesucristo, la misión que fue trasladada a la iglesia, no solo es predicar y hacer discípulos, también suplir la necesidad ajena. Nosotros necesitamos, en primer lugar, estar conectados con el Espíritu Santo. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a tener la receptividad necesaria,
No el dinero necesario o el tiempo suficiente. La receptividad necesaria para poder ser sensibles a la necesidad ajena, independientemente cuál sea. Porque el ser humano tiene multitud de necesidades. Encontramos necesidades alimenticias, necesidades físicas, necesidades psicológicas. También encontramos necesidades económicas. Y nosotros tenemos que ser receptivos a dichas necesidades. ¿Cómo ser receptivos? ¿Cómo saber quién tiene la necesidad sin necesidad de pedírmelo o de pedírtelo a ti como cristiano? El Espíritu Santo es la clave. El Espíritu Santo, cuando estamos debidamente conectados con Él, nos tornamos receptivos a tal necesidad, de tal manera que nosotros vamos a ser el medio por el cual Dios supla la diversa necesidad ajena, sin necesidad, valga la redundancia, que ellos nos lo pidan a nosotros. En esto consiste la necesidad. Ahora bien, ¿qué recursos tenemos nosotros para hacer la misión? En primer lugar, tenemos la oración. Es imposible hacer misión si no oramos. Porque a través de la oración nosotros dialogamos con el Padre. Nosotros expresamos nuestra necesidad a través de la oración, cierto. Pero también nosotros expresamos nuestra dependencia hacia Él. Y a través de la oración nos conectamos con el Espíritu Santo de tal manera que no solo nos tornamos receptivos a la necesidad ajena, sino que también a través de la oración Dios nos guía de manera correcta para hacer la misión de manera eficiente, de manera pertinente. Número 2, tenemos la palabra de Dios, lo que conocemos como Biblia. ¿Por qué es importante este recurso llamado palabra de Dios para hacer la misión? Porque la misión no se hace con mis propias palabras o las tuyas. No se hace con el conocimiento que nosotros tenemos de XY ámbito. La misión de Dios se hace conectado con Dios, cierto, la oración, pero se hace a la manera de Dios y con las palabras de Dios que encontramos plasmadas en nuestro canon bíblico. Nosotros tenemos allí los escritos de los evangelistas que registran las palabras de Jesucristo para poder hacer la misión. La palabra de Dios juega un papel importantísimo para poder hacer la misión y necesitamos empaparnos de ese recurso excelente que Dios nos dejó para poder hacer la misión. Tenemos el tercer recurso, el Espíritu Santo. Porque es importante, más que importante diría yo, es indispensable para hacer la misión. Porque el Espíritu Santo es quien convence a la persona que está en un error. El Espíritu Santo es quien convence a la persona que ha pecado, que necesita pedir perdón, no al hombre, sino que necesita pedirle perdón a Dios a través de Jesucristo. Es el Espíritu Santo, ¿te acuerdas cuando hizo la obra en nosotros? Es el Espíritu Santo quien nos convenció a nosotros de pecado, que éramos pecadores. Nos convenció a nosotros de justicia, que ya Jesucristo había muerto por nosotros y que según Pablo a los Romanos capítulo 5 verso 1, Él nos presentaría justos ante el Padre de tal manera de que en Dios encontraríamos paz por medio de Jesucristo. Necesitamos el recurso llamado Espíritu Santo para hacer la misión. Si no lo tenemos a Él, cualquier esfuerzo resulta en vano. Cualquier esfuerzo que nosotros coloquemos resultará en fracaso porque el Espíritu Santo no está. Número 4, las estrategias contextuales. De tiempo en tiempo nosotros hemos podido observar que Dios le da estrategias
a la iglesia dependiendo su cultura, dependiendo del periodo en el cual a la iglesia le ha sido conferido el privilegio de poder existir o de trabajar. Recordamos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva hacía misión en las casas, por las calles, a través del periodo de la persecución. Ellos iban en medio o dentro de la persecución e iban haciendo la misión. Posteriormente vemos de que las personas, las iglesias, empezaron a hacer misión a través del evangelismo personal, pero también a través de campañas masivas, donde se montaban aquellas grandes campañas y decenas y cientos de personas venían al conocimiento de Dios a través de Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero ya después de esto, Dios nos dio otras estrategias, como lo es células de evangelización, células de crecimiento. Y hoy por hoy tenemos la tecnología, que es el quinto y último recurso que voy a citar. La tecnología es el medio por el cual hoy por hoy podemos hacer misión. En primer lugar, necesitamos, como dije en una ocasión hace algunas semanas, necesitamos comprender de que la tecnología, lejos de ser entretenimiento, debemos de ver en él, como decimos en el buen coloquial, nuestro caballito de batalla. La tecnología es la que utilizan las grandes empresas para seguir trabajando y no estancarse. Por ende, nosotros que somos la empresa de Dios, necesitamos hacer de la tecnología, lejos de un entretenimiento, antes bien el caballito de batalla que nos lleve a hacer la misión de manera pertinente y sin frenarla. Necesitamos, amados hermanos, continuar haciendo la misión. ¿Por qué? No es porque los templos estén cerrados. Necesitamos hacer la misión porque el hecho que nosotros estemos en estado de calamidad nacional y con una pandemia a nivel mundial no nos exime de la misión. Al contrario, nos hace más responsables acerca de la misión. No exime a la raza humana de ir a una condenación eterna. La raza humana sin Dios y sin esperanza continúa siendo candidata a una condenación eterna si no hay quien les predique, si no hay quien haga la misión, si no hay quien los discipule, si no hay quien haga la misión a través de poder cubrir la necesidad ajena. Este periodo de pandemia no tiene tranquilizada a la raza humana sin Dios y sin esperanza. Al contrario, la raza humana está en más desesperación. La raza humana sin Dios y sin esperanza está más propensa a ser trabajada por el enemigo, por el diablo, de tal manera que él cumpla su propósito en ellos. ¿Y la iglesia? ¿En dónde está la iglesia? Algún pastor, algún líder va a decir: yo estoy cumpliendo la misión, estoy haciendo el altar familiar. El altar familiar es una misión que debemos de hacer como padres de familia. Pero como cristianos no, como pastores no. Hay una misión específica que tiene que ver con la gente de todo el mundo, con toda clase de personas, siempre y cuando no tengan a Jesucristo. Son candidatos, sea para que el diablo los destroce y los lleve a una condenación eterna, o también siguen siendo candidatos para poder recibir el perdón de sus pecados, sin importar qué tan perdidos estén, qué tan distantes de Dios estén. Siguen siendo candidatos para que Dios reconcilie consigo mismo a esa raza humana a través de Jesucristo y con el obrar de la iglesia. Debemos de, como dijo Pablo, debemos de sentir esa impuesta necesidad de seguir haciendo la misión,
De manera diferente gracias a la pandemia, cierto. De manera distinta gracias a que estamos en el año 2020, muy cierto. Lo importante es no dejar de hacer la misión. Concluyo con lo siguiente. Dios cumplió su misión. ¿Cuál fue? Dije al inicio, enviar a su Hijo Jesucristo como el Cordero que quita, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Jesucristo cumplió la misión. ¿Cuál fue? Morir en la cruz del Calvario por todos nosotros los que somos cristianos y también por aquellos que lamentablemente todavía no han venido. El Espíritu Santo cumple su misión de poder convencer al pecador que necesita perdón y también de poder ayudarnos a nosotros a vivir una vida santificada. Por último, cristiano, debes cumplir tu misión. Los recursos económicos bajos, que los templos no estén abiertos, que no tengamos libertad de locomoción interdepartamental, que ya dentro de poco cumplimos ya 2 meses, el 22 de mayo para ser exactos, cumplimos ya 2 meses de estar en toque de queda, es cierto, pero eso no nos debe de detener a nosotros. Necesitamos, valga la redundancia, sentir la impuesta necesidad de seguir haciendo la misión. Delante de Dios no podemos justificarnos y decir, Señor, es que fíjate que por la pandemia yo frené la misión. No, porque Dios nos ha dado recursos muy pertinentes, como ya lo mencioné en la página anterior, para seguir haciendo la misión. Concluyo con lo siguiente. Amados hermanos, necesitamos hacer la misión. Jesucristo pueda que venga hoy, puede ser que venga a la vuelta de 50 años, pero nosotros necesitamos como iglesia seguir haciendo la misión. Quiero orar contigo y por ti. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret nos acercamos delante de tu presencia y te doy gracias, Padre, por cada hermano y hermana que han continuado haciendo la misión de predicar tu palabra, la misión de hacer discípulos, la misión de suplir la necesidad ajena. Sin duda, Señor, tú recompensarás ese esfuerzo que cada hermano y hermana han venido haciendo. Esos pastores, esos ministros que tú has llamado, que están aprovechando este periodo de pandemia para poder sacar lo mejor de sí, para poder hacer la misión, que se han aprovechado, Señor, de los recursos que tú nos has dado para seguir haciendo la misión con la iglesia y con las personas que están lamentablemente separadas de ti todavía. Gracias, Dios, por esos ministros, por esos líderes, por esos miembros de la iglesia, de las congregaciones, Señor, que siguen predicando tu palabra, que siguen haciendo discípulos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Protégelos con tu sangre preciosa. Ayúdalos a poder seguir siéndote fiel y estemos preparados para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que nuestro Dios siempre reine en cada uno de ustedes, amados hermanos. Y esperamos en Dios vernos muy pronto. Dios les bendiga y pase la mejor de las noches.